Bueno, pues empezamos con distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria continua. Recordamos cuál era la definición de la función de distribución. Si y es cualquier variable aleatoria, la función de distribución de esta variable aleatoria y, denotada por f mayúscula de y minúscula, está dada por f de y es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que esta y minúscula que está aquí en el argumento de la función. Esta y es esta y. Que y puede estar entre menos infinito e infinito. Bueno, en el caso de una variable aleatoria discreta, y mayúscula con distribución de probabilidad p de y, la función de distribución de y está dada por, y que fue lo que ya ejemplificamos en la clase anterior. Ahora vamos a mostrar las propiedades de las funciones de distribución. Bueno, fíjate aquí. Habíamos dicho que el límite de la función de distribución cuando y tiende a menos infinito es 0. Y lo había ejemplificado con este dibujito. Cuando me voy hacia menos infinito en el eje y, pues la función de distribución tiende a 0. En este caso, en este ejemplo, pues era 0 completo. Luego, el límite de f de y cuando y tiende a infinito es 1. Y eso lo veíamos aquí. Conforme me voy hacia infinito en y, veo que la función tiende a 1 o en este caso es 1. Y la otra propiedad es que f de a es menor o igual que f de b si a es menor que b. O sea que f es una función no decreciente. Y lo ejemplificaba en la clase anterior como que si yo pongo aquí a, y acá b, pues las imágenes f de a y f de b son iguales. Entonces, en ese caso, a es menor estrictamente que b y f de a es menor o igual que f de b. En este caso, estrictamente menor. En este caso, estrictamente iguales, f de a igual a f de b. Pero, por ejemplo, si a estaba por aquí y b por acá, pues entonces f de a, vean, f de a y f de b es mayor, ¿no? Entonces también ahí, si a es menor que b, tenemos el caso de que f de a, en este caso es estrictamente menor que f de b. Y en el caso anterior, aquí eran iguales. Pero nunca pasa que si a es menor que b, entonces f de a es mayor que f de b. O sea, la función nunca decrece. ¿Ah? La función de distribución nunca decrece. O sea, es no decreciente. Eso es lo que quiere decir esta tercera propiedad. Claro, aquí nada más lo ejemplifiqué con una de las, es un caso particular, digamos, para el ejemplo que resolvimos, pero estas propiedades se cumplen siempre. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a definir una variable aleatoria continua. Vamos a decir que una variable aleatoria con función de distribución continua es una variable aleatoria continua. Ajá. Por ejemplo, la que vimos aquí, recuerden que esta no era continua porque estaba rota. O sea, estas líneas las dibujé pues para que se viera bonito. Pero estas líneas no forman parte de la gráfica de la función. Esta era una variable aleatoria discreta. Bueno, las variables aleatorias continuas tienen una función de distribución continua. Bueno, vamos a ver qué es la función de densidad de probabilidad. Entonces, sea f mayúscula de y la función de distribución de una variable aleatoria continua. Vamos a definir la función f minúscula de y como la derivada de la f mayúscula de y, o sea, la función de densidad de probabilidad
la vamos a definir, esta función de f minúscula, la vamos a definir como la derivada de la función de distribución, siempre y cuando exista la derivada. Ajá. Entonces ya tenemos dos funciones. La función de distribución y la función de densidad de probabilidad. ¿Cuál es la relación entre ambas? Bueno, la función de densidad de probabilidad es la derivada de la función de distribución. ¿Sale? Bueno, entonces, si así definimos la función de densidad de probabilidad, vean, voy a tener aquí la derivada de la f mayúscula con respecto a y, sería igual a f de y, ¿no? Bueno, si tengo entonces la función de distribución, pues la derivo y obtengo la función de densidad. Pero si yo tuviera la función de densidad, ¿cómo obtendría la función de distribución? Bueno, voy a multiplicar ambos lados de esta ecuación por la diferencial de y luego voy a integrar. Ajá. Acuérdense que y está entre menos infinito e infinito. Entonces yo voy a integrar desde desde menos infinito a una cierta x. Y lo mismo voy a hacer acá. Ajá. Y de este lado, acuérdense de su curso de cálculo, pues esto es la diferencial de y, ¿no? Digo, la diferencial de f, perdón. La diferencial de f. Entonces, cuando integran, pues les va a dar la función f. Ajá. F de y evaluada entre menos infinito y x. Y del otro lado, bueno, pues del otro lado solo puedo integrar si tuviera la función. Pero entonces el lado izquierdo me queda... primero voy a quitar este de aquí, que se ve feo. Y ahora entonces, bueno, eso ya está en la página anterior. Es como si evaluáramos f de y en x en el límite superior, y luego menos, evaluáramos f de x en menos infinito, y del otro lado me quedaría la integral de menos infinito a x, f de y. Ajá. Pero recuerden que una de las propiedades que tenía la función de distribución era que f de menos infinito, que era el límite de f de y cuando y tendía a menos infinito, era 0, ¿se acuerdan? Entonces esto quiere decir, en la ecuación de arriba nada más voy a tener f de x del lado izquierdo menos 0, pero bueno, pues no se lo voy a poner. Así que me queda que f de x es igual a, pues a esta integral. Ajá. Y también recuerden que esta función f de x pues es la probabilidad, así definimos la función de distribución, ¿se acuerdan? Como la probabilidad de que la variable aleatoria y fuera menor o igual que x, que este x de aquí. Este x es este x. Ajá. Entonces, si tengo la función de densidad de probabilidad, puedo calcular la función de distribución así. Y si tengo la función de distribución, pues puedo calcular la función de densidad de probabilidad derivando. Si derivo la función de distribución,
obtengo la función de densidad de probabilidad. Si tengo la función de densidad de probabilidad, la integro y obtengo la función de distribución. ¿Está bien? Bueno, las propiedades de la función de densidad de probabilidad son las siguientes. F de X siempre es mayor o igual que 0. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues porque la función F, la función de distribución, era no decreciente. Ajá. O sea que es creciente o constante. Si es creciente, la función de distribución, la derivada de una función creciente, es positiva, ¿no? O sea que la función de densidad de probabilidad es positiva, o si la función de distribución es una constante, como lo vimos en el ejercicio, acá es constante, por ejemplo. Aquí en este intervalo es constante, en este también, en este. Si es constante, pues la derivada de una constante es 0, entonces por eso la función de densidad de probabilidad o es mayor que 0 o es igual a 0. Ajá. Y también otra de sus propiedades es que cuando la integran entre menos infinito e infinito, pues da 1. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues por esto que tenemos aquí. Sería como una generalización de esta parte. Ah, no, aquí no. Ya no cabe. Ah, me lo voy a llevar a la otra página. Control. Copy. Acuérdense que, bueno, ahorita ahí. Supongamos que hago tender la X a infinito. Hago tender X a infinito. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría, digamos, f de infinito menos f de menos infinito, y acá la integral entre menos infinito e infinito de f de y, ¿no? Pero ¿a dónde dijimos que tendía esto y la función de distribución cuando x tendía a infinito, y a dónde tendía cuando x tendía a menos infinito? Pues este era a 1, ¿no es cierto? Su límite. Y el otro era 0. Ajá. Pues me queda esto. Le resto el 0. Bueno, le quito el 0. Y ya está. Se ve más bonito así, ¿no? Ahí tenemos la otra propiedad. Ajá. Bueno. Bueno. Desde el punto de vista geométrico, esta propiedad quiere decir, no, esa parte sí la digo, esa quiere decir que, digamos que aquí tienen la función de densidad de probabilidad, bueno, va por acá. La primera propiedad quiere decir que la gráfica está por encima del eje de las X, ¿no? Ah, no, de las Y se lo voy a poner, era Y al principio. Y acá está la función de densidad de probabilidad. Entonces, la gráfica siempre tienen que dibujarla arriba del eje de las 10, del eje horizontal. Nunca va por acá abajo, porque la función de densidad de probabilidad siempre es mayor o igual que 0. La segunda propiedad quiere decir que el área total bajo la gráfica de la curva, el área total bajo la gráfica de la curva, digamos, entre menos infinito e infinito, es 1. Toda esa área es la integral entre menos infinito e infinito de f de y. Oh, esa f salió muy fea. ¿Ah? Si no pasa eso, pues esa no es la gráfica de una función de densidad de probabilidad. Ahora,
supongamos que tengo una variable aleatoria continua X, ¿no? X es una variable aleatoria continua. Y que quiero calcular la probabilidad de que X esté, por ejemplo, entre A y B. Dos valores A y B. Eso significaría, aquí en esta gráfica, si esta fuera una función de densidad de probabilidad, significaría que, espérenme porque se desplegaron los controles de Zoom y no me deja cambiar página. Ya. Fíjense, quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X esté entre A y B, ¿no? Entonces, quitamos esto, quitamos esta y quitamos todas estas. La iluminación. Creo que hubiera sido más fácil. Hacer otro dibujo. Creo que me hubiera tardado menos, ¿verdad? Bueno. Ahí está. Supongan que A está por aquí. Y B por acá. ¿Ah? Quiero calcular la probabilidad. Ah, bueno, entonces aquí se llama X ahora. Y acá X. Aquí están las X, acá la función de densidad de probabilidad. Y quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X esté en este intervalo de aquí para acá. Quiero que esté entre A y B. Quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria X esté entre A y B. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues puedo decir, bueno, pues probabilidad de que X esté entre A y B, yo la podría calcular así, como la probabilidad de que X sea menor o igual que B, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que A, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero, según lo que vimos acá, esta probabilidad se puede calcular con esta integral. Entonces yo digo, pero esta probabilidad la puedo calcular como la integral entre menos infinito y B. Y luego aquí la función de densidad, f de x, menos aquí la integral entre menos infinito y a de f de x. Ahora, ¿qué significa esto en términos geométricos? Pues esta es el área bajo la gráfica de la función de densidad entre menos infinito y b. O sea, aquí está b. Acuérdense la interpretación de la integral definida como área. Pues entonces, esa probabilidad es numéricamente igual a esta área que estoy dibujando en amarillo. Claro, no me fui hasta infinito a dibujar, ¿no? Empecé pues ahí, donde más o menos se ve. Ahí estaría. Y esta otra integral es el área bajo la gráfica de la función de densidad entre menos infinito y a. O sea, hasta acá. Desde menos infinito hasta a. Entonces, toda esa área hasta llegar a. Ajá. Si al área en amarillo le resto el área en rojo, ya me queda la probabilidad de que X esté entre A y B, y es numéricamente igual a esta área en amarillo que quedó aquí.
porque esta ya tiene una combinación de rojo y amarillo. Entonces, esta área que ahora voy a sombrear, esa área es numéricamente igual a la probabilidad de que la variable aleatoria X esté entre A y B. Entonces, esto me conduce a que también puedo calcular las probabilidades como áreas. ¿Ah? Esta área que está así, esa es la probabilidad de que X esté entre A y B. Y vean que la puedo calcular con una integral. ¿Porque esta integral qué es? Esta integral, por las propiedades de aditividad de las integrales, esta es la integral entre A y B de f de x. Ajá. Por otro lado, pues esto también es la función de distribución evaluada en B. Entonces, por otro lado, esa primera integral es f de B. Bueno, f mayúscula, o sea, la función de distribución. Y la segunda, pues, es la función de distribución evaluada en A. Entonces, la pueden calcular así. Si conocen la función de densidad de probabilidad, esa probabilidad la calculan como una integral. Y si tienen la función de distribución, pues simplemente evalúan la función de distribución en el extremo mayor y luego la evalúan en el extremo menor y hacen la resta. Ajá. ¿Ven? Ahora vean otra particularidad de las funciones, de las variables aleatorias continuas. Vean, supongan que yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua X tome un valor en particular, el valor de A. ¿Cómo lo haríamos? Pues vean, esta área de aquí, sombreada con las diagonales en blanco, esa es la probabilidad de que X esté entre A y B. Yo lo podría ver como, esta área la podría ver como si este fuera un alambrito, este fuera otro alambrito y esta fuera una película de jabón y acá dos alambritos, uno en X igual a y uno en X igual a B, ¿no? Si B se va acercando a, ¿qué le va pasando al área? ¿Qué le va pasando al área de la película de jabón? Si B tiende a. Lo que les estoy tratando de decir es que el límite de esta probabilidad, cuando B tiende a, ¿cuál sería? Vean, B se va acercando a, ¿qué le va pasando al área de la película de jabón? Se va comprimiendo. Hasta cuando B tiende a, ¿cuánto dirías que vale el área de la película de jabón? Pues solo A, ¿no? No, no. El área, estoy hablando, acuérdate que la probabilidad es el área de la película de jabón. Nada más es una, aquí en A solamente hay una varillita y acá en B hay otra varillita vertical. Esas varillitas me sirven como las, pues si han jugado, ¿no? A hacer bombitas de jabón. Tienen aquí hoy no puedo dibujar. Un alambrito enrollado y tiene un hilito aquí para que agarre bien ahí la película de jabón. Una cosa es el marco y otra cosa es la película de jabón, ¿no? Entonces lo que estoy preguntando aquí es que por el área de la película de jabón. Esta es un área. Esta área es la probabilidad de que X esté entre A y B. Si hago tender B a, ¿qué le va pasando al área de la película de jabón? ¿Hacia dónde tiende? Menos infinito. No, tiende a cero. Es el área de una peliculita de jabón aquí. Esta es una película de jabón. Esta ya no cuenta. Eso solo lo hice para que vieran de dónde salía esta integral. Por eso integraba desde menos infinito a B y desde menos infinito a A. Pero ahora lo que les digo es que esta probabilidad es numéricamente igual al área de esta. El área, bueno, en este caso que estoy comparándola con una película de jabón, estoy diciendo que esta probabilidad es igual al área de esta película de jabón, de esta que está con las diagonales en blanco. Si B tiende a, esa área va disminuyendo porque pues se voy acercando las varillas. Entonces el área de la película de jabón entre ellas va disminuyendo, ¿no es cierto? En el límite cuando B tiende a, cuando B está muy cercana a, pues esta
película, el área de esa película tiende a 0, ¿no? Entonces vean que la probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor exactamente igual a A, pues es 0. Cosa que no pasaba con las discretas. En el caso de las variables aleatorias discretas, pues por ejemplo acá calculamos la probabilidad de que Y valiera 0, en el ejemplo de la clase anterior nos daba 2 séptimos. De que Y valga 1, 4 séptimos. Probabilidad de que Y valga 2, 1 séptimo. Si esta fuera una variable aleatoria continua, si Y fuera una variable aleatoria continua, todas estas probabilidades serían ceros. Bueno, pues va un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable aleatoria, Y, que tiene esta función de densidad de probabilidad. ¿Ah? F de X es una constante C por X si es que X está entre 0 y 2. Y 0 en cualquier otro punto. Entonces hay que encontrar el valor de esta constante que hace de F de X una función de densidad de probabilidad. Luego tenemos que obtener la función de distribución. Luego hay que graficarlas, tanto la función de densidad de probabilidad como la función de distribución. Y luego hay que utilizar la función de distribución para encontrar la probabilidad de que X esté entre 1 y 2. Y por último, hay que usar la función de densidad de probabilidad y un poco de geometría para encontrar la misma probabilidad. O sea, que la probabilidad de que X esté entre 1 y 2. ¿Sale? Bueno, muy bien. Vean que primero, en primer lugar, esta función es una recta entre 0 y 2, una recta con pendiente C, ¿no es cierto? Y 0 en cualquier otro punto. Entonces, fíjense que, bueno, voy a hacer la gráfica, aunque toda eso es para hasta el inciso C, pero nada más para que vean ahorita nuestras certidumbres y nuestras incertidumbres. Bueno, miren, supongan que aquí tengo en el eje horizontal están los valores de X y en el vertical los de la función de densidad. Si vemos la función aquí, vemos que entre 0 y 2, cuando X está entre 0 y 2, que vamos a decir que cada dos cuadritos es una unidad. Uno ahí y dos acá. 1, 2. Entre 0 y 2, la gráfica de la función de densidad es C por X. Esto ya sabemos que es una recta con pendiente C que pasa por el origen. ¿Ah? Pero como tiene pendiente C, pues podría ser, por ejemplo, esta recta entre 0 y 2. Pero como no conozco el valor de la pendiente, pues también podría ser esta recta. O podría ser esta. ¿Sí me entienden? Entre 0 y 2 puede ser, pues, infinitas rectas dependiendo del valor de C. Ajá. Lo que sí sabemos es que fuera de ese intervalo la función vale 0. Pues fuera de ese intervalo, o sea, de 2 a infinito vale 0. Ahí. De 2 a infinito vale 0. Y de menos infinito a 0, pues también vale 0. Pero donde tenemos que determinar cómo va la gráfica es aquí, entre 0 y 2. Bueno, acá me dicen que en el inciso A que hay que encontrar el valor de C que hace de f de x una función de densidad de probabilidad y sabemos que una de las propiedades de las funciones de densidad de probabilidad es que su integral entre menos infinito e infinito vale 1. Esa era una de las propiedades que vimos que tenía la función de densidad de probabilidad. Ah, bueno, pues entonces eso debe de cumplir también nuestra función, si es que es una función de densidad de probabilidad, ¿no? Tiene que cumplir eso. Entonces vamos a ver, nada más que está definida de manera diferente en el intervalo de menos infinito a 0, de 0 a 2 y de 2 a infinito. Está definida de manera diferente. Ah, bueno, pero conocemos que las integrales definidas tienen la propiedad de aditividad. Sabemos que la integral de menos infinito a 0, o sea, esta integral de aquí arriba, esta, es la suma de tres integrales. La integral de menos infinito a 0 más la integral de 0 a 2, luego más la integral de 2 a infinito.
¿no? Y eso debe dar 1. ¿Por qué? Porque esta prueba pues, no es otra cosa más que sumar áreas. El área bajo la gráfica de la función de densidad entre 0 y menos infinito, el área bajo la función de densidad entre 0 y 2 y el área bajo la función de densidad entre 2 e infinito. La suma de las tres es el área total bajo la gráfica de la función de densidad entre menos infinito e infinito. Ahora bien, nosotros sabemos que esta primera integral, ahí la función entre menos infinito e infinito, digo entre menos infinito y 0, ¿cuánto vale? Sabemos que vale 0. Entonces aquí tenemos 0. En la otra, ¿cuánto vale? Entre 0 y 2, la función de densidad de probabilidad entre 0 y 2 me dicen que vale C por X. Entonces aquí pongo C por X. Y en la última, perdón, se ve muy feo. Me salieron muy grandes. C por X, diferencial de X. Y la última es la integral entre 2 e infinito de 0. También ahí vale 0 la función. Ajá. Y esto debe valer 1. Bueno, pero entonces esto vale 0, todo esto vale 0. Ese es el área bajo la función 0, ¿no? Y esto también. Así que solo me quedó la integral del medio, pero aquí tenemos una constante. La puedo sacar de la integral. Entonces me queda C por la integral entre 0 y 2 de X diferencial de X. Pero esto, pues la integral de X diferencial de X es un medio de X al cuadrado y luego evaluado entre 0 y 2. ¿Pero eso qué es? Pues tenemos aquí C medios y luego evalúo la función en el 2, me queda 2 al cuadrado. Luego la evalúo en 0, me queda 0 al cuadrado. Entonces aquí tengo 4 menos 0, 4. 4 entre 2, 2. Por C, me queda 2C, y esto es igual a 1, según vimos aquí arriba. Toda esa integral era 1. Ah, pues ya de ahí despejamos C. C resulta ser de 1 medio. Y por lo tanto, ya podemos reescribir la definición de la función de densidad de probabilidad. Ahora ya podemos decir que la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria X es C, bueno, C, 1 medio por X, si es que X está entre 0 y 2. Y 0 en cualquier otro caso. Y ya tenemos resuelto el inciso A. Ajá. Y de plazo podríamos hacer una parte del inciso C, graficar f de x. Porque ya sé, ya ahorita ya no tengo esta incertidumbre, ya conozco la pendiente, entonces ya quito esta. Ya sé que en el intervalo entre 0 y 2, la función de densidad es igual a 1 medio de x. Uy, ya no cabe. Ya sé que es una recta, ¿no? Ya sé que es una recta. Con pendiente, ahora ya puedo decir que con pendiente 1 medio. Entonces, si le evalúo en 0, vale 0, ¿no? F de 0 vale 0. Pero si le evalúo en 2, para saber cuánto vale aquí, vamos a evaluarle en 2. Sería F de 2 igual a 1 medio de 2. O sea, 1. Y entonces la gráfica queda así. Si cada 2 cuadritos vale 1, entonces aquí arriba queda el 1 y la gráfica quedaría así. Ajá. Vean que está rota aquí en 2. Viene de menos infinito valiendo 0. Aquí empieza a crecer
en 2 vale 1, y luego para los valores mayores que 2 vale 0. Entonces aquí está rota. La gráfica de la función de densidad de probabilidad es discontinua en 2. Pero ahora vamos a calcular la función de distribución. Sabemos que las funciones de distribución de las variables aleatorias continuas son funciones continuas. Entonces hay que calcularla ahora. Recuerden que la función de distribución f de x, este es el inciso B, por cierto. Inciso B del problema. La función de distribución evaluada en x pues no es otra cosa más que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor que la x minúscula que aparece aquí. Ajá. Bueno, pero lo malo es que la función está definida de diferentes maneras en diferentes intervalos. En este intervalo, de menos infinito a 0, vale 0. Entre 0 y 2 vale 1/2 de x. Y de 2 en adelante vale otra vez 0. Entonces, pues tenemos que partir, tenemos que hacer un análisis por casos para encontrar la función de distribución. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Primero vamos a ubicar una x por aquí. Entonces, primer caso. La x es menor que 0. Puede ser cualquier x menor que 0. Podría ser menos 1.000.000, menos 500.000, menos 1, menos 7. Esta x es cualquier valor de x negativo. Entonces, ¿cómo voy a calcular la función de distribución? En esa x, o sea, en una x que esté por acá. Y yo dibujé esta. Pues ya sabemos que es la integral entre menos infinito y x de la función de densidad de probabilidad ahí de x. Pero ¿cuánto vale la función de densidad de probabilidad para x negativos? Decimos, a ver, si x es negativo, acá, si x es negativo, pues el único lugar donde vale diferente a 0 es entre 0 y 2. Pero para un x negativo va a valer 0. Entonces aquí digo, pues es 0. Es una pregunta. Y esto vale 0. Espérame tantito. ¿Qué pasó? La gráfica esta verde de abajo, ¿por qué se supone que por qué se evalúa en 1? ¿Por qué se evalúa qué? ¿En 1? ¿En 1? ¿O evalúa en 2? ¿Por qué le evalúo en 2 esta? ¿Para trazarla? Sí. Pues porque yo sé que la gráfica es una recta. ¿Por qué sé que es una recta? Porque sé que la función de densidad entre 0 y 2 es 1/2 de x. ¿Se acuerdan que ya encontramos c? Y esto es para x entre 0 y 2. Pero sabemos de nuestros conocimientos de geometría analítica que esta es una recta. Porque las rectas tienen la forma, la mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. La de arriba pues sería 1/2 de x más 0, entonces la ordenada al origen es 0. O sea, esa recta de aquí pasa por 0. Porque fíjate que b sería 0 si tú le sumas ahí un 0. La pendiente es 1/2, entonces, pues las rectas puedes determinarlas con 2 puntos, ¿no es cierto? Tú puedes dibujar, si yo te digo, estos 2 puntos, únelos con una recta, ¿qué haces? ¿No? Ya sabemos que 2 puntos diferentes determinan una y solo una recta, ¿no? Entonces yo por eso dije, pues voy a... ya sé que pasa por el origen. Entonces pasa por aquí. Si la evalúo en 2, pues ya tengo otro punto y simplemente uno con una recta.
Bueno, eso pasa cuando X es negativo. Pero ¿qué tal si X estuviera como por aquí, entre 0 y 2? A ver qué pasa en ese caso. Bueno, vamos a analizarlo. Ahora, X está entre 0 y 2. Oh. Otra manera en que lo podría decir es X está en el intervalo cerrado de extremo 0,2. Como este que dibujé. Ah, bueno, entonces ahora la función de distribución pues sería la integral entre menos infinito y X de la función de densidad. O sea, desde menos infinito hasta esta X que está aquí. Sería el área total bajo la gráfica de la función de densidad acá y acá. O sea, pues llega hasta aquí, ¿no? Y pues ya intuimos desde antes que pues el área acá va a ser 0, entonces la única que va a contar es esta. ¿Cómo lo hacemos acá con la integral? Bueno, pues tengo que poner dos integrales, una que vaya desde menos infinito a 0, porque ahí la función de densidad tiene un valor. Y luego la otra que vaya desde... Ah, bueno, aquí me falló, miren, porque se van a confundir. Aquí tengo, esta es la variable integración y acá el límite superior le puse X, pero bueno, lo puedo arreglar para que no se me confundan. Y lo mismo hice acá arriba. Bueno, lo de arriba ya ni modo. Aquí lo voy a cambiar, lo voy a poner T, por ejemplo, para que no se confunda la variable integración. Ajá. Aunque aquí no importaba, porque aquí ya no tengo X. Pero acá la que sigue sí, porque acá una integral es de menos infinito a 0, de menos infinito a 0. Y la otra de 0 a X. Entonces la otra es de 0 a X. Entonces aquí sí era importante cambiar la variable integración. Acuérdense que la variable integración es muda en el sentido que pueden ponerlo, cambiarla por otro símbolo. Por ejemplo, esa integral de arriba es igual a esa integral de aquí abajo. Si le ponen alfa, igual es la misma integral, ¿no? Si le ponen otro símbolo, por ejemplo, f de, por ejemplo, carita feliz, ¿no? Por la diferencial de carita feliz, pues significa lo mismo. ¿Ah? Bueno, yo sé que ya lo sabían. Entonces, pues acá este es 0, porque la función de densidad entre menos infinito y 0 vale 0. Pero la otra no vale 0. Esta integral es la integral entre 0 y x de... ¿Cuánto vale la función entre 0 y 2? Porque acuérdense que x está entre 0 y 2. Entonces aquí tenemos que buscar la función densidad en el intervalo de 0 a 2. Y eso lo podemos ver acá. Aquí es como decir t está entre 0 y 2. Entonces cuando vale la función 1/2 de t. Entonces aquí ponen 1/2 de t por la diferencial de t. Ajá. Y eso es lo que vale. Y pues integramos. Me queda la constante sale 1/2. Entonces hay que integrar t diferencial de t. Pero la integral de t diferencial de t es 1/2 de t al cuadrado y hay que evaluar entre 0 y x. Y esto pues me va a dar 1/4 de t al cuadrado evaluado entre 0 y x. Bueno, pero entonces esto es 1/4 de, primero evalúo t al cuadrado en x y me queda x al cuadrado. Luego lo evalúo en 0, me da 0 al cuadrado. Entonces, como pueden ver, esto me da 1/4 de x al cuadrado. Entonces, la función de distribución entre 0 y 2 vale 1/4 de x al cuadrado.
Ajá. Bueno. Ahora ya nada más falta poner una X mayor que 2, una por acá. Entonces vamos a analizar ese caso 3, diciendo que ahora X es mayor que 2. Ajá. Bueno, pues lo mismo entonces. Vamos a calcular f de x, ya voy a poner esto. Es más, hasta acá. Me tardé mucho, se actualizó el documento y ya. Entonces ahora hay que calcular f de x igual que como estábamos haciendo. Bueno, como ya no cabe la otra integral, ahora lo voy a poner abajo. Bueno, entonces, vean. Otra vez. F de x sería pues, la integral entre menos infinito y x de f de t de t. La función de densidad de probabilidad. No, que ahora x es mayor que 2. Entonces, parto en tres integrales. Una que vaya de menos infinito a 0. Una que vaya de menos infinito a 0. Otra que vaya de 0 a 2. Otra que vaya de 0 a 2. Y otra integral que vaya de 2 a infinito. Digo, de 2 a x. Oh, qué caray. Así. Ajá. Ahora bien, esta primera integral vale 0 porque f de t vale 0. O sea, acuérdense que tenemos que entre menos infinito y 0, la función de densidad de probabilidad pues vale 0. Luego aquí sustituyo lo que vale f de t en ese intervalo. Y ya sabíamos que era, según lo que vemos acá, medio de t. Ya no se quiere deshacer. Un medio de t entre 0 y 2. Y la otra integral pues también aquí es en 0. 0 por diferencial de t. Entonces esta integral, esta vale 0 y esta también. Y solo me queda la integral del medio y eso va a ser igual a... Un medio sale y cuando integran t diferencial de t, pues les da también un medio de t al cuadrado evaluado entre 0 y 2. Eso me da un cuarto. Luego, cuando evalúan t cuadrado en 2, me da 2 al cuadrado. Cuando lo evalúan en 0, 0 al cuadrado, esto da 4, entre 4 es 1. Y ya está, ya sabemos lo que vale la función de distribución para x mayores que 2. Entonces ya, resumiendo, tenemos que la función de distribución es igual a, para x menores que 0, para x menores que 0 vale 0. Para cuando x está entre 0 y 2, vale un cuarto de x al cuadrado. Y 1 si x es mayor que 2. Ajá. ¿Cómo se vería la gráfica? Ya tenemos la gráfica de la función de densidad.
Ahora, ¿cómo se ve la gráfica de la función de distribución? Pues entre 0, menos infinito y 0 es 0. Luego es una parábola, un cuarto de x al cuadrado aquí entre 0 y 2. Y 1 si x es mayor que 2. ¿Eso cómo se ve? Pues se vería así para responder a la segunda parte del inciso C. Acuérdense que, no me quiero obedecer. Graficar la función de densidad de probabilidad que ya hicimos, aquí está, y la distribución. Bueno, cuenta que aquí está x. Aquí está la función de distribución. Entonces, entre menos infinito y 0, la función vale 0. O sea, va así. No, así no. Ajá. Luego, entre 0 y 2 es un cuarto de x al cuadrado, que es una parábola. ¿Cuánto valen 2? ¿Cuánto vale la función de distribución en 2? Un cuarto de 2 al cuadrado. Ajá. Según esto. ¿Pero eso cuánto vale? 2 al cuadrado, 4. Entre 4 a 1. Es una parábola y vale 1 en... Vamos a suponer que aquí está el... Que aquí está el 1. Aquí está el 2. El 3 y así. Entonces estamos diciendo que en 2 vale 1. Pues aquí también es 1. Y la gráfica iría una parábola. A ver si me sale. No. Tampoco. Ya mero. No. Ahí está, mire. Bueno, más o menos con pulso tembloroso, pero ya saben que es porque ya estoy anciano. Y luego de 2 en adelante ya vale 1. Pero no está rota, ¿eh? Aquí me salió discontinuo. Esta ya es continua. ¿Ya vieron? Esa es la gráfica de la función de distribución de la variable aleatoria x. Bueno, ahora vamos a encontrar la probabilidad de que x esté entre 1 y 2 utilizando la función de distribución. Pues bien fácil, porque acuérdense que dijimos que para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria continua esté entre A y B, pues simplemente, probabilidad de que x estuviera entre A y B, simplemente evaluamos la función de distribución en el extremo derecho B y le restamos la función de distribución evaluada en el extremo izquierdo A. Entonces, ya que conocemos aquí la función de distribución, pues vamos a calcularla así. La probabilidad de que x esté entre 1 y 2, pues es igual a la función de distribución evaluada en 2 menos la función de distribución evaluada en 1. ¿Ah? Pero ya tenemos la función de distribución. Fíjense que los dos valores donde quiero evaluar, donde necesitaría evaluar, serían el 2 y el 1. Y entonces veo y digo, aquí entre 2 y 1, bueno, entre 0 y 2 vale un cuarto de x al cuadrado. Entonces voy a usar esa parte. Para ambos puntos, porque ambos están en intervalo de 1 a 2. Entonces sería un cuarto
de 2 al cuadrado, ¿no? Y luego menos 1/4 de 1 al cuadrado. Entonces aquí me da 4, entre 4 a 1. Menos, aquí 1 al cuadrado es 1, menos 1/4. Entonces, la probabilidad de que x esté entre 1 y 2 es 3/4 si es que uso la función de distribución. Bueno, ahora me dicen en el inciso E que utilice la función de densidad de probabilidad, aquí está su gráfica, y la geometría para encontrar la probabilidad de que x esté entre 1 y 2. Bueno, ya sabemos que podemos identificar probabilidades con áreas bajo la gráfica de la función densidad. Y aquí entre 1 y 2, digo entre 1 y 2, pues veo que podría yo calcular el área bajo la gráfica de la función densidad entre 1 y 2. Ajá. Es decir, que esta probabilidad que ando buscando es igual al área bajo la gráfica de la función densidad, que la que está en rojo. Ajá. Y el eje horizontal y estas dos rectas. O sea, esta área. Esa área. Claro que yo podría hacer una integral, ¿no? Podría decir, bueno, pues esa probabilidad usando la función densidad, pues podría decir esa probabilidad de que x esté entre 1 y 2, pues puedo decir, bueno, pues la integral entre 1 y 2 de la función de densidad de probabilidad de f de x. Una manera complicada de hacerlo, digamos. Pero podríamos también decir, pues esto es ¿qué figura geométrica es esta? ¿Cómo le llaman a esto? Un trapecio, muy bien. ¿Y cuál es el área del trapecio? ¿Cuál? Base mayor más base menor entre 2 por la altura. En este caso, ¿cuál sería la base mayor? Aquí, para no hacer la integral. En este paralelogramo en amarillo, ¿cuál sería la base mayor? A ver, ¿cuál es la base mayor? Donde x es igual a 2. Esta altura, porque la base son los lados paralelos. Esta es la base mayor, la base menor, efectivamente es f de 2. La función de densidad evaluada en 2. Entonces vamos a poner la función de densidad evaluada en 2. La base menor, pues como acabo de decir, pues sería la función de densidad de probabilidad evaluada en 1. Luego todo eso dividido entre 2. Por la altura. La altura es la distancia que separa a las bases. Entonces sería esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? 1. 1. Ahora evaluamos la función de densidad. La función de densidad de probabilidad, ya sabemos que la función de densidad de probabilidad es un medio de x. Un medio de x si x está entre 0 y 2. Y 0 en otro caso. Entonces, pues el 1 y el 2 quedan aquí en este intervalo, entonces se evalúa con esta. Un medio de x sería un medio de 2 más un medio de 1 cuando lo evalúo en 1. Todo eso dividido entre 2. Por 1, pues va a quedar eso, ¿no? Lo mismo, lo va a dejar así igual. Un medio de 2, pues vale 1. Un medio de 2 vale 1. Un medio de 1 es un medio. Entonces vamos, más un medio. Todo eso entre 2. Pero 1 más un medio son 3 medios. Uso la regla de la torta.
3/4, ¿qué es lo que teníamos acá? Acá, la probabilidad de que x entre 1 y 2, pues es 3/4 usando la función de distribución. Y lo mismo acá usando la geometría. Ya, para no hacer la integral, porque pues ya sabemos que si hago esta integral, pues me va a dar esta área, ¿no?